Bien, buen día, jóvenes ingenieros en energía. Continuando justamente con lo que había quedado pendiente la semana anterior respecto al cálculo de coeficientes de Fourier. El siguiente paso pues es obvio utilizar los coeficientes de Fourier para poder simular y calcular circuitos eléctricos con ondas de alterna no sinusoidal. Y la gran pregunta es, bueno, ¿para qué lo tengo que hacer? Porque pues finalmente hasta la fecha, de no ser en ciertas escuelas de energía y eléctrica, de ingeniería eléctrica, pues en muy pocas a nivel licenciatura, como ustedes se enseña justamente este tema. Son temas que se suelen dar en los posgrados, desde lo que es la especialidad, la maestría, y para otros en el doctorado. Pero ya decidimos bajar este conocimiento, este saber hacer, not how le llaman en inglés, a ustedes, porque pues tienen que enfrentar esto ya con las habilidades y con las tools necesarias para poder emprender con la licenciatura, con la ingeniería, con la habilitación que se les está dando, problemas como este. Se tienen en primera instancia circuitos con entrada senoidal o sinusoidal y carga no lineal. Es lo más común, por eso es que es lo primero que se analiza. Y esto implica tener como carga rectificadores, fuentes conmutadas, que es de lo más común, justamente porque la electrónica de potencia y todo lo que es implementos electrónicos pues requieren rectificadores y fuentes conmutadas. Todo el equipo médico que ahora que está tan necesario, tan de moda, rayos X, tomógrafos, inclusive hay un buen nicho de mercado para la gente de energía, dedicarse justamente al análisis, creación de equipo, de implementos de alimentación para equipo médico, todo lo que vienen siendo resonancias magnéticas, tomógrafos, ultrasonidos, rayos X, necesitan fuentes que son no lineales y que utilizan pues rectificadores, fuentes conmutadas y variadores de velocidad. Y para ello pues es obvio, la entrada es senoidal, eso no es problema. Entonces se suele poner a la hora de simular pues una única fuente senoidal, ya sea a 220 volts en Europa, a 50 Hz, o a 127 y a 60 Hz en América. Circuitos con entrada no senoidal y carga lineal. Este es un caso, digámoslo así, también común, pero no tanto, en donde la fuente de alimentación ya no es senoidal. Y es el caso, por ejemplo, de alimentar un motor con variador de velocidad, cuya salida no es propiamente una señal senoidal pura. Por más que han tratado de filtrarla, no se tiene una señal completamente senoidal, ¿no? Y algo también muy común, ¿no? Los no breaks, los sistemas de alimentación ininterrumpida, tanto en inglés UPS como sistema de alimentación ininterrumpida SAI. Y no solamente venden no breaks de 500 voltamperes o de 1000 voltamperes, que son los que encuentran en Office Depot o en cualquier tienda de cómputo de departamental, sino que existen, ¿no? Tendremos que ir cuando ya se pueda a ferias como la Expo Green, como la Expo Eléctrica, en donde nos van a enseñar justamente sistemas de alimentación ininterrumpida, basados obviamente para hospitales ambulantes, ahora que están siendo muy utilizados, en donde no se puede quedar un enfermo, no puede dejar de haber alimentación eléctrica, y si falla la alimentación convencional, pues tiene que entrar de inmediato la que es más veloz, que es el sistema, el SAI, el no break, un no break gigantesco con gran cantidad de baterías. Pero inclusive, ¿no?, cuando el no break ya se está quedando sin batería y no se puede restablecer la alimentación convencional, pues tienen que entrar sistemas conocidos como grupos electrógenos, ¿no?, en donde ya es un motor de combustión interna, ya sea que se alimente en diésel, gasolina o incluso hasta petróleo, alcohol, combustóleo y gas,
o gas, y ese es el energético primario, y acciona una máquina de síncrona o alternador, el cual pues va a alimentar primeramente al sistema ininterrumpido, y este va a alimentar al sistema del hospital. Puede ser que esté colocado así, uno tras de otro, de forma secuencial, o puede ser que esté colocado en paralelo, ¿no? Como el no break. El sistema ininterrumpido de inmediato alimenta la carga, pero al mismo tiempo también alimenta lo que es la baterías. Y finalmente tenemos el caso de los circuitos con entrada no senoidal y carga no lineal. Pues es eso que les dije al último, por decirlo así más claro, pues un hospital ambulante, en donde tanto los respiradores como los monitores que tienen sensando la vida de algún paciente, pues son cargas no lineales la mayor parte, ¿no? Son monitores que necesitan corriente directa, pero que se alimentan en alterna, pudiendo ser esta alterna senoidal o no senoidal. Entonces ahí tenemos todo un mundo de análisis, y el caso más severo. Pero la gran pregunta es, bueno, teniendo la onda cuadrada con cancelación, o la onda sinusoidal, trapezoidal o de piramidal, que son bloques, o simplemente la onda senoidal o no senoidal de onda cuadrada, pero como con fuente conmutada. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo lo analizo? ¿Cómo puedo hacer que esos coeficientes de Fourier tomen, ¿no?, lo que viene siendo la forma de señales senoidales? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, nos habíamos quedado en esta parte en donde, teniendo la onda cuadrada, hacíamos los cálculos necesarios, tanto de frecuencia angular como de periodo, y finalmente pues calculábamos los coeficientes de Fourier, considerando pues que como es una señal simétrica, el mismo valor de semiciclo positivo y negativo pues iba a tener una componente A0 pues igual a 0, ¿no? Y se hacía el cálculo de los coeficientes de Fourier desde la fundamental, que es el armónico 1 por decirlo de alguna manera, hasta el número 10, y calculábamos los coeficientes de AN y BN. Los de AN, gracias justamente al cálculo de la integral que hace desde el 1 hasta el 10, pues se obtiene que esta señal, que es cuadrada, pues tiene 1.2732 como coeficiente 1, o la fundamental, y de ahí para adelante pues tenemos valores de punto o de 4 o de 424 por 10 a la menos 3 en el tercer armónico, en el quinto de 254. A ver, dejen componer esto para que se vea un poco más propio al nivel que vamos a utilizar. Lo cambiamos de ingeniería a científico o a general, y entonces ya lo tenemos. Bueno, vamos a de científico le ponemos a general, y es esto: 1.27 menos 0.42, punto 25, punto 18 y punto 14. Como se van dando cuenta, pues los coeficientes de Fourier van disminuyendo en amplitud y van aumentando en frecuencia, ¿no?, para lo que es la reconstrucción de la señal. Entonces nosotros buscamos reconstruir la señal a partir de los coeficientes. Aquí va la fundamental, después la fundamental más la tercera, la fundamental más la tercera y quinta, y terminamos el último, nosotros al menos, con la fundamental, la tercera, la quinta, la séptima, y aquí vamos a anotar la novena, ¿no? Para pues son las que finalmente podemos calcular con los coeficientes que le pedimos que obtuviera con la integral. Entonces acá añadimos la novena armónica. Tomen en cuenta que aquí se hizo el cálculo con funciones cosenoidales. Se puede hacer con funciones senoidales. Obviamente lo único que va a tener ahí pues el cambio es que va a estar desplazada, mientras aquí la función cosenoidal inicia en su valor máximo. En una función senoidal pues iniciaría en su valor
mínimo en el cruce por cero, y después recuerden que la diferencia entre seno y coseno pues es un desplazamiento de 90 grados. Entonces aquí lo multiplicamos por coseno de 9 por omega 1, omega subíndice 1, que vendría siendo la frecuencia angular fundamental. Bueno, ya la tenemos. Se puede notar pues que es más fino, ¿no? el acabado, y mientras más aumentemos pues esto va a tender a, va con tendencia a ser onda cuadrada. Bueno, entonces fíjense que lo que vamos a hacer para reconstruir la señal, para poderla llevar a un simulador como Multisim o PSIM, tenemos que tomar, bueno, esta se puede eliminar porque finalmente tiene un valor de 0, ¿no? Entonces ponemos desde A1 y pues tiene que dar exactamente lo mismo en cuanto a la gráfica. Para llevar esto a una función no sinusoidal y muy cercana a la onda cuadrada, pues tenemos que colocar en serie, y eso lo vamos a observar acá, tantas fuentes senoidales como coeficientes de Fourier hemos calculado. Esto implica, por ejemplo, aquí que es la fundamental. Aquí la onda, o más bien dicho la fuente, tiene ese valor, raíz media cuadrada 1.273, que fue el que se calculó en el coeficiente de Fourier, ¿no? Y tiene una fundamental de 60 Hz, ¿no? La onda de 180 Hz, que vendría siendo la onda senoidal de la triple armónica, tiene un valor de 0.424, que fue lo que calculamos acá. 0.424, ¿no? Pueden observar acá 0.424, y acá podemos observar de 0.424. Entonces acá le ponemos 0.424 y 180 Hz. Observen muy bien ese detalle, tiene que ser del triple. Alguien alguna vez me decía: oiga, profesores, que son fuentes senoidales conectadas en serie, ¿acaso no tendrán o provocarán cortocircuito por aquello de que el positivo de aquí se conecta con el negativo de aquí? O como en alterna diríamos, la fase va con el neutro y la fase de aquí va con el neutro de acá. Ojo, solo hay que volver a acordarse de algo: son fuentes senoidales de diferente frecuencia, por eso es que pueden sumarse en serie. Si la fuente, porque de hecho esto cubre el principio de superposición, si la fuente fuera una fuente de intensidad, no podríamos colocarlas en serie, tendríamos que colocarlas en paralelo, y esto nos lleva a volver a acordarnos del teorema de Norton y del teorema de Thevenin. Cuando teníamos una fuente de tensión, ¿no? La fuente de tensión en teorema de Thevenin pues son fuentes de tensión en serie, y las fuentes de tensión en Norton pues son fuentes en paralelo. Se puede, ¿no? Y se pueden sumar. Obvio, considerando que las fuentes de tensión tienen la misma tensión pero diferente intensidad, no hay problema porque tienen la misma tensión, entonces la intensidad nada más va a ser diferente. Eso sucede en las placas fotovoltaicas. Las placas fotovoltaicas son fuentes de intensidad, entonces se pueden colocar en serie las placas. Si en un momento dado alguna parte de una nube o parte de un techo le hace sombra a un panel fotovoltaico, este va a seguir proporcionando la misma tensión, así le toque muy poca luz, pero va a disminuir su intensidad. Y en cambio el panel fotovoltaico, que en ese instante le está tocando todo el sol, pues da toda la intensidad que puede proporcionar. Entonces acá tenemos justamente, ahora vamos con la quinta armónica. Si se dan cuenta, pues son 5 por 630, son 300 Hz, y 0.25
5. Entonces acá tenemos punto 2546, ¿no? Entonces aquí lo único que se hizo fue aplicar el como en el OXO, ¿no? El redondeo. Y finalmente la séptima armónica, 420 Hz. Acá está, aquí aparece punto 182 y 420 Hz. Y la novena armónica, que en este caso daba punto 14 1, o dependiendo de qué tanto quisiéramos redondear, y 9 por 60 da 540 Hz. Bueno, ya que obtuvimos justamente, ya que pudimos colocarle a cada una de las fuentes su valor en amplitud y su valor en frecuencia, eso ténganlo muy presente, pues vamos a simularlo y vamos a observar en el osciloscopio qué tipo de señal tenemos. Bueno, ya ustedes pueden observar aquí en el osciloscopio qué tipo de señal. Como bien pueden aumentar aquí o disminuir para poderla observar con mayor detenimiento. Y es muy similar justamente a la salida que pudimos calcular tratando de reconstruir la onda. Bueno, entonces ya sabemos ahora entonces cómo reconstruir señales cuadradas, obviamente dependiendo de la precisión que les pidan, pues para que la onda cuadrada en este caso pudiese tener una mejor fidelidad a la onda cuadrada que les dijeron que era la alimentación del no break, pues habría que sumarle aquí más, no solamente la novena, podemos irnos hasta la 15 o hasta la 21, dependiendo también la cantidad de aporte que dé cada onda múltiplo de la fundamental. Vamos a analizar, o más bien dicho, se le tocará al profesor de electrónica de potencia que tenga observar, y eso sí exíjanselo, observar que ciertos inversores tienen, dependiendo de su modulación, principalmente la modulación bipolar, aunque en la unipolar también se da, hay ciertas frecuencias dominantes, y eso dificulta, ¿no? Hay que hacer la transformada, la fast Fourier transforms, o la transformada rápida de Fourier, para observar cuáles son las frecuencias dominantes. Y hay ocasiones en que dicen, no, pues la reconstruyo con las primeras 9, pero y la dominante puede ser que esté en la 15, sea la 13, la 15 y la 17. Entonces hay que buscar cuáles son, para que en un momento dado pues se ponga la fundamental, la triple, la quíntuple y la séptima, y de ahí te vas a ponerle la 13, la 15 y la 17, porque son las dominantes, y todas las demás tienen un aporte, pero quizás hasta muy cercano a cero. Entonces tienes que ubicar cuáles son las frecuencias dominantes para poder ciertamente reconstruirla. Esto solamente lo hice en Simulink, también se puede hacer en PSIM, ¿no? Aquí igual tenemos del lado izquierdo las frecuencias. Vamos a hacer esto más grande para que se note mejor. Aquí está la fundamental, la triple, la quíntuple, la séptima y la novena, ¿no? Entonces acá sumamos igual las ondas senoidales para obtener justamente la onda reconstruida, y finalmente pues la podemos ver acá, ¿no? Entonces esta onda senoidal, esta onda alterna es muy parecida justamente a la reconstruida en MatCat, ¿no? Entonces en PSIM también se puede hacer, ya lo pueden observar, y se puede tener una reconstrucción muy similar. Bueno, entonces de momento
vamos ahora a colocar cargas en nuestros simuladores, ¿no? Para observar justamente ese asunto entre qué onda de intensidad voy a tener, porque esta es la fuente no senoidal, pero de corriente alterna. Entonces en Simulink, por ejemplo, puedo incluir funciones matemáticas como fuentes no senoidales. Entonces allá puede ser que incluso si ahí mismo en MATLAB puedo calcular los coeficientes de Fourier, pues también puedo crear la sumatoria, ahí con el signo de sumatoria también, igual en MATCAD, para poderle decir, reconstruirme esta señal desde la armónica primera o desde la fundamental hasta la 15. El Game Boy, el dispositivo que tenemos allá en UPITA para lo que es el cálculo de calidad de la energía, el Quality Power Measurement, y perdonen mi pronunciación en inglés, el Quality Power Measurement solamente mide de la fundamental hasta la armónica 50, pero hubo un trabajo terminal en mecatrónica hace cosa de 5 años que se hizo igual, y si gustan pueden hacer uno, lo que sí tendríamos que habilitarlos con un poco de instrumentación virtual, pero eso se aprende igual en línea, y hay muchos tutoriales, ¿no? Podemos hacer un medidor de armónicos que no solamente considere hasta la 50, porque ¿quién te dice y si no la dominante es la 61, la 63 y la 65? Y como el medidor nada más considera hasta la 50, pues las otras se las saltó y ya no las consideró. Aunque el caso es bastante poco usual, pero podría darse, ¿no? Que en un momento dado alguien de trabajo terminal pueda crear un medidor de armónicos que considere no solamente las primeras 50, sino hasta las 100. Claro que eso va a implicar manejo de señales y sistemas, pero pues ahí tenemos al profesor emérito José Alfredo Rosas Flores para que nos ayude en ese aspecto. Y instrumentación virtual no solamente puede ser LabVIEW, puede también ser puede ser también MyOpenLab para hacerlo en hardware y software libre. Bien, finalmente tenemos nuestra fuente no senoidal. Le hemos puesto acá un medidor de tensión para observar qué tipo de salida tiene de la fuente. Luego se le coloca una carga resistiva e inductiva. Sin embargo, esta inductancia, las más de las veces, lo vamos a observar ahora, nos sirve de filtro, ¿no? Entonces vamos a observar la simulación. Las señales de tensión, tanto la de la fuente como la que está en la carga, la vamos a observar en una misma, y nos damos cuenta que la salida está en colorado. Esa es la fuente, la fuente no senoidal, es una carga casi cuadrada, y observen la salida en azul ya filtrada. Vamos eliminando estos picos con la inductancia y tiene una caída que tiende a ser más cuadrada. La intensidad, como en toda carga lineal, como en este caso, es muy similar. O sea, pueden ver la tensión en azul aquí y la intensidad guardan una similitud. Por eso es que se tiene una carga lineal. Bueno, esto en cuanto a PSIM, ¿no? Entonces ya pueden con este ejemplo crear una fuente no senoidal casi cuadrada con una carga. Incluso se puede observar aquí, podemos hacer esto tan complejo como lo pueden ser resistencias en serie, inductancias serie en paralelo, incluso capacitancias, para observar qué puede existir como señales de voltaje y de intensidad con fuentes no senoidales. Esto mismo se puede hacer en Simulink. Lo hemos puesto aquí, una inductancia y una resistencia, y hacemos la simulación. Acá tenemos, ¿no?, el osciloscopio para este tipo de señal, para la primera parte, y también para este tipo de señal, ¿no? Ya la ven filtrada y se puede observar
aquí pusimos como multímetro pues la intensidad. Como bien, pues no es difícil simular este tipo de sistemas, pero para el caso hay que obtener los coeficientes de Fourier. En algunos casos, algunos problemas lo dan, el libro de texto dan los coeficientes de Fourier, entonces dicen esta tensión es igual a esta suma de tensiones, ¿no? Y nada más es cosa que en un simulador pues se coloquen ese tipo de fuentes con las frecuencias y las amplitudes que lo marca. Ahora bien, no solamente se puede poner de carga una resistencia y una inductancia, se puede poner rectificadores y con ello podemos tener ya también la carga no lineal. Entonces, gracias a estos simuladores podemos obtener eso. Pero obviamente, ¿no? Si les dan la señal, pues hay que sacar los coeficientes de Fourier para obtener las senoides. Entonces, aquí en esta parte donde se conjunta la necesidad de tener un software de álgebra computacional y un simulador. Para el caso pues lo más completo es MATLAB con su Simulink, porque en MATLAB pueden hacer también el cálculo de coeficientes de Fourier y pueden hacer también ahí mismo en Simulink, que es parte de MATLAB, la simulación para no salirse de un entorno completo, ¿no? Pero para en el caso nuestro decidí utilizar álgebra computacional como MATCAD, como bien pudo haber sido matemática o como bien pudo haber sido Maple, aunque también en Maple se pudo haber hecho con un entorno muy similar. Está Maple y Maple Sim o sin Maple, entonces muy al estilo de MATLAB. Maple tiene su simulador también y puede implementar este tipo de cosas. Sin embargo, pues son conocimientos que requieren pues tener el software, instalarlo, practicar con él, y pues de momento acá está todo ello, ¿no?